Algunos asesinatos comienzan con un disparo. Otros, con una idea. Anthony Todd apagó la luz. Pero esa noche, nadie volvió a abrir la puerta. En esa casa no hubo gritos. No hubo intentos de huida. Los vecinos no escucharon nada. Porque los crímenes más peligrosos no se cometen con ruido, sino con silencio. Desde fuera, solo parecía una familia común. Una casa en Florida. Una madre. Un padre. 3 hijos. Pero dentro, había una idea que llevaba meses creciendo. Cuando un padre pierde el control, ¿pierde también a su familia? Anthony Todd, esa noche, dio su propia respuesta a esa pregunta. Y cuando amaneció, lo único que quedó con vida en esa casa fue el silencio. Yo soy el detective Álvarez. Y esta no es la historia de cómo fue destruida una familia, sino de por qué un padre no se detuvo. Los vecinos los describían como normales, amables, educados, reservados. El padre se llamaba Anthony. Desde fuera, inspiraba confianza. Parecía alguien competente, un hombre dedicado a su familia. Pero a veces, las personas más peligrosas son precisamente las que parecen así. Cuando la puerta se abrió, lo primero que se notó fue el olor. No era fuerte. No era putrefacto. Olor a limpieza. Ese es un olor que no debería existir en una escena del crimen. El primer cuerpo encontrado fue el de la madre. En la cama. De lado. Como si estuviera durmiendo. Luego encontraron a los niños. En sus habitaciones. En sus camas. El más pequeño ni siquiera tenía edad para conocer la vida. Y el perro también estaba allí. No fue un arrebato de ira. No fue un momento fuera de control. Esto fue un plan ejecutado. Pero el detalle más inquietante era que nada estaba desordenado. No había señales de lucha. No había objetos rotos. No hubo gritos. En esa casa nadie había intentado escapar. Nadie se había resistido. Porque la amenaza no era un extraño. Cuando encontraron a Anthony Todd, parecía tranquilo. No lloraba. No gritaba. Respondía a las preguntas. Pero sus respuestas estaban vacías. Los amaba mucho, dijo. Todo se salió de control. Anoté esa frase en el expediente. Porque por experiencia sé esto. Algunas personas describen las cosas más horribles con las palabras más suaves. Según su primera versión, su esposa estaba enferma. Los niños sufrían. Y él los había salvado. Eso no era una defensa. Era una historia. Pero las historias, cuando se enfrentan a los hechos, se quiebran. Cuando comenzaron a llegar los resultados de las autopsias, la historia empezó a desmoronarse. No había enfermedad. No había una emergencia. No había ninguna razón para que los niños murieran. Pero había algo más. Tiempo. Las muertes no ocurrieron al mismo tiempo. No sucedieron de una sola vez. Eso significaba que Anthony había actuado con plena conciencia en cada paso. Mató a uno. Luego pasó al siguiente. Luego a otro más. Y al final, se acostó. Durmió. Ese detalle cambió todo en el expediente. Porque una persona no puede dormir después de cometer un error. Pero alguien que completa un plan, sí. La pregunta ya no era qué pasó. La pregunta era esta. ¿Cómo puede un padre mantenerse tan sereno mientras se apaga la respiración de sus propios hijos? Y aún más importante,
¿Cuándo nació esta idea? Porque algunos asesinatos ocurren en un instante, pero otros crecen en silencio durante meses. Y eso fue lo que ocurrió en esa casa. Ese silencio no comenzó en una sola noche. Anthony Todd no estaba solo esa noche, pero la casa se comportaba como si lo estuviera. Los vecinos no oyeron nada, ni gritos, ni puertas golpeadas, ni pasos desesperados. Eso no fue casualidad, porque algunos asesinatos se cometen con ruido, otros con un susurro. Mientras los detectives recorrían la casa, miraban los relojes. Los relojes funcionaban. Los teléfonos estaban en su lugar. Todo estaba como debía estar. Eso significaba que nadie tenía prisa. La historia que contaba Anthony al principio parecía lógica. Enfermedad, dolor, un final inevitable. Pero había un problema. Era demasiado ordenada. Las tragedias reales son caóticas. Las emociones se desbordan. Los detalles se contradicen. Aquí, en cambio, todo parecía haber sido pensado de antemano. En la primera inspección, se encontraron medicamentos, jeringas, envases. Anthony decía que los había usado para ayudar. Pero ¿quién ayuda? No se oculta. Él se ocultaba. Su mirada, el tono de su voz, sus emociones, como si estuviera interpretando un papel. Y el papel ya estaba memorizado. En un momento de la conversación con la policía, Anthony dijo esto: los liberé del dolor. Cuando esa frase sale de la boca de un padre, el mundo se detiene un poco. Porque un padre haría cualquier cosa por su hijo. Pero no eso. En ese instante, se trazó una línea en el expediente. Esto ya no era una decisión trágica. Era una historia de control. En la casa de Anthony Todd, la vida fue apagada lentamente. Las luces se apagaron. Las puertas se cerraron con llave. Y luego, todos fueron silenciados. Pero hubo algo que no pudo ser silenciado. La verdad. Porque por más planificado que esté, ningún asesinato termina sin dejar huellas. Y en esa casa, las huellas estaban empezando a hablar. Lo que destruye a una familia no siempre es la ira. A veces, es el control. Anthony Todd mostró durante mucho tiempo el mismo rostro al mundo. Tranquilo. Atento. Responsable. Los vecinos lo conocían como el padre que llevaba a sus hijos a la escuela. Los maestros lo habían visto en reuniones. Los cajeros del supermercado, esperando en la fila. Nadie recordaba haberlo escuchado alzar la voz. Pero el silencio también es un lenguaje. Y algunas personas gobiernan con el silencio. Dentro de la casa había reglas de Anthony. Cuándo levantarse, cuándo hablar, cuándo callar. No se decían a gritos. Se entendían con miradas. Por eso los niños no sentían una amenaza. Solo se adaptaban. Su esposa, con el tiempo, empezó a notar algo más. Que la casa se encogía. Que el aire se volvía pesado. Que todo dependía de un permiso. No era una presión explícita, pero sí una sombra constante. Anthony contaba otra historia afuera. Hablaba de trabajos, de proyectos, de éxitos. Pero muchas de esas historias solo existían en el papel. Las deudas crecían. Las llamadas se acumulaban. Las preguntas aumentaban. Y el control empezaba a escapársele de las manos. Ahí es donde las máscaras se agrietan. Para Anthony, su familia ya no era un refugio, sino una prueba
de su fracaso, de sus mentiras, del colapso del mundo que había construido. Pero algunas personas no aceptan el colapso. Ellas eligen arrastrar el mundo consigo hacia la oscuridad. El ambiente en la casa cambió lentamente. Menos risas, frases más cortas, noches más largas. Y cuanto más perdía el control, más tranquilo parecía Anthony. Esa es una señal peligrosa, porque el verdadero pánico es silencioso. En los relatos de esos días, no hay nada dicho en voz alta, pero se siente mucho, como vivir bajo el mismo techo y experimentar soledades distintas. Anthony se veía a sí mismo como un protector. Usaba esa palabra. Hablaba como un salvador. Pero salvar implica dejar opciones. Aquí no había opciones. A él le gustaba decidir por los demás, sobre la vida de los demás. Por eso lo que ocurrió no pasó de repente. Tomó tiempo. Y durante ese tiempo, nadie sospechó nada. Porque desde fuera, la casa seguía en pie. Pero por dentro, algo ya había terminado. A medida que avanzaba la investigación, la distancia entre lo que Anthony contaba y la realidad se hacía mayor. Los documentos hablaron. Las horas hablaron. Los silencios hablaron. Y todos apuntaban a lo mismo. Esto no fue una decisión repentina. Fue la etapa final del control. Lo que se ocultaba detrás de la máscara de padre no era cariño. Era la necesidad de mantener el orden, incluso cuando todo había terminado. Y por eso, después de que todo ocurrió, Anthony no entró en pánico. No se desmoronó. No huyó. Simplemente volvió a la rutina. Porque para algunas personas, lo más aterrador no es el caos, sino la pérdida de control. Y para Anthony Todd, el control había terminado. Pero aún, no todo había salido a la luz. Porque a veces la verdad habla al final. En el mundo de Anthony Todd, todo tenía un orden. Y cuando ese orden se rompía, él no lo veía como un problema, sino como una amenaza. El silencio en la casa ya no era natural. Las conversaciones se habían acortado. Las miradas se evitaban. Las noches se alargaban. Pero para quien mirara desde fuera, parecía que nada había cambiado. Ese es el momento favorito de quienes controlan. Apretar un poco más las cuerdas. Sin que nadie lo note. Anthony seguía usando las mismas frases frente a los demás. Todo está bien. Es una etapa difícil. Pronto se arreglará. Pero esas frases están vacías. Y los vacíos, con el tiempo hacen eco. Pasaban más horas dentro de la casa. Las puertas se cerraban más seguido. Las ventanas se abrían menos. No era una prisión, pero tampoco era libertad. Cuando una familia respira bajo el mismo techo y empieza a mirar en direcciones distintas, hay una fractura. Anthony sentía esa fractura, pero no buscaba una solución. Buscaba un resultado. El control debía restablecerse, a cualquier precio. Y ahí es donde la figura de un padre se convierte en algo peligroso. Porque ya no se trata de amor. Se trata de que el mundo termine como él quiere. En el expediente hay pequeñas notas de ese periodo. Líneas de tiempo. Días silenciosos. Mensajes sin respuesta. Por sí solas no dicen nada. Pero juntas, hablan de una decisión que se acerca. Quienes lo rodeaban decían que Anthony estaba más tranquilo.
Hablaba menos. Reaccionaba menos. No era alivio. Era cierre. Algunas personas, antes de hacer algo, silencian sus emociones. Y cada emoción silenciada da lugar a una claridad fría. Eso fue lo que ocurrió en esa casa. Y a partir de ese punto, nada sucedió por casualidad. Hay decisiones que no se toman en voz alta. No se cuentan a nadie. A veces, ni siquiera quien las toma las llama decisión. Eso también fue así para Anthony Todd. Desde entonces, los días empezaron a parecerse entre sí. Las horas encajaban en los mismos lugares. La rutina era casi perfecta. Esa perfección no es casual. Porque cuando alguien planea algo, intenta controlar el tiempo, los minutos, los espacios, los silencios. En la casa de Anthony, el tiempo parecía avanzar más lento. Los niños se acostaban temprano. Las luces se apagaban pronto. La casa se aislaba del mundo exterior. Parecía protección, pero a veces proteger es aislar. Había pequeños cambios en el comportamiento de Anthony. Usaba menos el teléfono. Respondía tarde a los mensajes. Algunas llamadas ni siquiera las devolvía. Parecen cosas normales. Pero en un expediente, lo normal puede ser peligroso. Porque antes de los asesinatos, las personas suelen dividirse en dos grupos. Las que entran en pánico y las que se calman. Anthony estaba en el segundo. Los vecinos decían que lo veían menos. Salía menos. Permanecía menos tiempo en el jardín. No era esconderse. Era reducir el escenario. La casa se convirtió en el único lugar. El único mundo. El único espacio de decisión. Y en ese mundo, Anthony no estaba solo. Pero se sentía solo. Para alguien que ha perdido el control, la soledad es peligrosa. Porque en ese punto, empieza a ver a los demás como una carga. En los registros de la investigación, no hay nada llamativo de ese periodo. Ni peleas, ni denuncias, ni amenazas abiertas. Y precisamente por eso, ese periodo es importante. Porque la violencia no siempre llega gritando. A veces, llega caminando con demasiada calma. En la casa de Anthony, ya no se hablaba del futuro. No había planes. No había sueños. Solo existía hoy. Y el hoy podía controlarse. Eso es una ruptura. Cuando las personas no pueden imaginar un futuro, se aferran al presente. Anthony hizo exactamente eso. Todo se volvió más práctico. Frases más cortas. Menos opciones. Límites más firmes. En esa casa, ya no se hacían preguntas. Y cuando no se hacen preguntas, las respuestas cambian. En la mente de Anthony, algunas cosas ya eran inevitables. Esa palabra es peligrosa. Porque cuando algo es inevitable, se eliminan las alternativas. Y cuando se eliminan las alternativas, solo queda la ejecución. Otro detalle de esos días. El rostro de Anthony era más inexpresivo. Más rígido. No era falta de emociones. Era una desconexión consciente de ellas. El cerebro, cuando hay algo que hacer, apaga las emociones. Y cada emoción apagada resuena después con más peso. Pero en ese momento, el silencio es suficiente. Por eso, nadie en esa casa entendió que algo se acercaba. Porque lo que se acercaba no era rápido. Avanzaba despacio. Las puertas se cerraban.
Las luces se apagaban. Las horas pasaban. Y Anthony Todd había llegado al umbral. Dado que ya no se regresa. A veces, lo único que puede detener a una persona es la intervención de alguien más. Pero en esa casa, nadie llamó a la puerta. Y hay puertas que cuando se cierran, no se abren desde fuera. En ese punto, en la vida de Anthony Todd, ya no existía el después. Todo estaba comprimido en un estrecho margen de tiempo. En esos momentos, la mayoría de las personas pide ayuda o huye. Anthony no hizo ninguna de las dos cosas. Él esperó. Esperar es la forma más silenciosa de sentir que aún se tiene el control. A medida que las horas pasaban, sus movimientos se volvieron más mecánicos, sus gestos medidos, sus pasos lentos. No era duda, era la forma fría de la determinación. En el expediente no hay una hora exacta para ese instante, pero hay momentos que no se escriben en calendarios. Ocurren dentro de la persona. Para Anthony, ese fue el momento en que su familia dejó de ser algo que debía protegerse. Se convirtieron en testigos silenciosos de su fracaso. Y los testigos son peligrosos para quienes controlan. Por eso, el orden de la casa se revisó por última vez. Las luces, las puertas, las habitaciones. No era una lista, pero se le parecía. Anthony ya no se veía como un padre, se veía como un organizador. Y organizar no requiere emoción. Por eso, en esos momentos, no hubo gestos dramáticos, ni grandes discursos. Solo silencio. Un silencio que no venía de la casa, sino de una persona. Y cuando ese silencio cae, no hay regreso. Porque algunas personas, cuando cruzan una línea, no miran atrás. Anthony Todd no miró atrás. Después de cruzar ese umbral, lo que ocurrió ya no fue un hecho, fue una consecuencia. Y las consecuencias no cargan emociones, solo realidad. Cuando amaneció, la casa seguía en silencio. No era el silencio de la noche, era el silencio pesado, que indica que algo ha terminado. Cuando se abrió la puerta, nadie corrió, nadie gritó, nadie se apresuró. Porque la prisa es pánico. Y el pánico es propio de quien pierde el control. A simple vista, la casa estaba ordenada. Los objetos en su lugar. Las camas parecían arregladas. Las luces apagadas. Pero ese orden no tranquiliza. Ese orden hace sentir que algo fue hecho a propósito. Cuando encontraron a Anthony, parecía cansado, pero no exhausto. Respondió a las preguntas. Mantuvo frases cortas. No elevó la voz. Pensé en todo, dijo. No había otra opción. Esa frase no es una explicación. Es un intento de convencerse a sí mismo. A medida que avanzó la investigación, la línea de tiempo se aclaró. Las horas, los intervalos, los silencios. Y lo más impactante de esa línea fue la ausencia de prisa. Nada se hizo apresuradamente. Algo se esperó. Eso indica que no hubo un estallido. No hubo un colapso. Hubo un cierre. Se reunieron documentos. Se tomaron declaraciones. Se anotaron los silencios. Y al final, emergió la verdad. Que nadie quería decir en voz alta.
Esto no fue una decisión momentánea. No fue un accidente. Fue el punto final de una idea sostenida durante mucho tiempo. La sala del tribunal estaba llena, pero nadie gritó. Los familiares hablaron. Los vecinos escucharon. Los expertos explicaron. Todos miraban lo mismo. ¿Cómo puede alguien mantenerse tan tranquilo? La defensa eligió las palabras con cuidado. Creó dudas. Señaló vacíos. Pero los vacíos no siempre significan inocencia. A veces son dejados a propósito. Cuando llegó el día del veredicto, no hubo una reacción exagerada, porque algunos finales no sorprenden. Anthony escuchó la sentencia, sin bajar la cabeza. No miró alrededor, como si ya lo supiera. Y eso también es una pista, porque los inocentes esperan hasta el último momento. Quienes controlan aceptan el resultado antes. Cuando terminaron las palabras, quedó un vacío en la sala. Un vacío que la justicia no puede llenar. Porque para quienes quedan atrás, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Por qué? No hay una sola respuesta. Pero en este expediente, podemos decir lo siguiente. A veces, cuando una persona pierde el mundo que construyó, siente la necesidad de enterrarlo junto a otros. Eso no es una defensa. Es la forma final del control. Al cerrar este expediente, siempre veo la misma imagen. Una casa con las luces apagadas. Un salón con las cortinas corridas. Y un silencio que dura hasta el amanecer. Algunos silencios se disipan con la noche. Otros duran toda una vida. Yo soy el detective Álvarez. Y esta no es la historia de cómo se silenció una familia, sino de hasta dónde puede llegar una persona para no perder el control. En este caso, lo que más me perturbó no fue lo que ocurrió. Fue que después, nada cambió. La casa quedó vacía. Las habitaciones callaron. Los juguetes permanecieron en su lugar. Pero el tiempo siguió avanzando. La vida continuó afuera. Los vecinos vieron llegar nuevas familias. Las luces se encendieron en otras casas. Y siempre ocurre así. Porque las tragedias no solo castigan a quienes las viven, sino también a los vacíos que dejan atrás. ¿Se hizo justicia en este caso? En el papel. Sí. Pero cuando no hay tumba, tampoco hay despedida. Y sin despedida, no hay cierre. Algunos crímenes no terminan en los tribunales. Siguen viviendo en la memoria. En este expediente vimos cómo la figura de un padre puede transformarse en una sombra criada no con amor, sino con control. Y tal vez la lección sea esta. Las personas más peligrosas no son las que gritan, son las que deciden en silencio, las que apagan las luces, mientras todos duermen y construyen su propio orden. Yo soy el detective Álvarez. Y en algunas casas, el silencio nunca termina.